Muchas personas desafían todas las adversidades en su búsqueda apasionada por nuevas aventuras. Y Audrey Mestre, una destacada buceadora de apnea francesa y poseedora de récords mundiales, no era la excepción. Tras superar un récord anterior de inmersión profunda, se propuso batirlo una vez más, todo en menos de un mes. Sin embargo, empezaron los problemas cuando una buceada, que debería haber durado solo 3 minutos, se extendió inesperadamente. El 17 de agosto de 2002, Tanya Streeter emprendió una inmersión que desafiaría los límites conocidos del buceo humano. Equipada con un trineo metálico y tras retirar un pasador, fue arrastrada hacia las profundidades del océano. En tan solo 35 segundos, había descendido a 50 metros, donde la presión triplica la del nivel del mar, un punto que antes se consideraba el límite para el buceo humano. Sin embargo, Tanya estaba a punto de demostrar lo contrario. Su cuerpo, adaptado por años de riguroso entrenamiento y técnicas como el empaquetamiento de aire, respondió al aumentar el plasma en sus pulmones para equilibrar la presión. A los 114 segundos, Tanya detuvo su descenso a 110 metros de profundidad. En la superficie, antes de sumergirse, había tomado varias respiraciones profundas, una técnica conocida como empaquetamiento de aire. No obstante, ese día había empaquetado demasiado aire, tanto que sus pulmones, excesivamente expandidos, presionaron su corazón y la hicieron perder el conocimiento. En ese momento crítico, ella desconocía que solo contaba con el 80% del aire necesario para equilibrar la presión en aquella profundidad. Después de un breve retraso de 8 segundos, reanudó su inmersión. Durante el descenso, su cuerpo activó la respuesta de buceo de los mamíferos, un mecanismo fisiológico que permite a los mamíferos marinos, y también a los humanos, sumergirse profundamente y retener el aliento por largos periodos. Esta respuesta concentra la sangre en el corazón, los pulmones y el cerebro, optimizando el oxígeno para los órganos vitales. Al llegar a los 160 metros, su objetivo final, Tanya enfrentó 3 tareas: agarrar la bolsa de elevación, abrir la válvula para llenarla de aire y, finalmente, liberarla hacia la superficie. Tras completar los 2 primeros pasos, intentó soltar la bolsa, pero el trineo no respondía. La narcosis por nitrógeno había comenzado a afectarla, causándole confusión. Durante 17 angustiantes segundos, Tanya luchó con el equipo, temiendo las consecuencias de no volver. Pero, en un momento de claridad, recordó liberar el pasador, lo que le permitió ascender rápidamente a la superficie junto con la bolsa de elevación. Este valiente acto no solo la llevó de regreso a la seguridad, sino que también estableció un nuevo récord mundial de buceo libre, a 160 metros, superando el récord anterior de 130 metros. Meses más tarde, Audrey Mestre buscaría reclamar ese título, en un trágico intento que conmovería al mundo del buceo. Audrey Mestre creció en París y desde temprana edad siempre estuvo en el agua. Su padre era un campeón de pesca submarina y a la edad de 2 años, Audrey ganó una medalla de oro en una competencia de natación de 25 metros. También se convirtió en una apasionada buceadora de scuba a los 14 años. Audrey ya se sentía en casa en el agua cuando desarrolló fiebre tifoidea, que le provocó escoliosis en la espalda. Fue obligada a usar un corsé ortopédico que solo podía quitarse en el agua, así que comenzó a pasar más y más tiempo sumergida. En su adolescencia, su familia se mudó a la Ciudad de México, donde su amor por el océano la llevó a La Paz para estudiar biología marina. Fue en la universidad donde Audrey escribió un trabajo sobre la fisiología humana en apnea a profundidades extremas, y comenzó a estudiar al mejor apneísta del mundo en ese momento, Francisco Pipín Ferreras. Pipín era una sensación en el buceo. Se sumergía más profundo y retenía la respiración más tiempo que cualquier otro.
Era una figura muy popular y extremadamente competitiva, deseoso de ser el mejor desde muy joven. Pippin nació con pies deformes y tenía dificultades para caminar, pero su tío le enseñó a nadar y rápidamente se adaptó. Si no podía caminar, nadaría. El agua era su santuario. La Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea, o AIDA, por sus siglas en inglés, estableció normas de seguridad para la apnea libre, pero Pippin consideraba que estas normas eran demasiado restrictivas. Para eludir estas reglas, Pippin estableció su propia agencia reguladora, la Asociación Internacional de Apneístas Libres, o IAFD, por sus siglas en inglés. Mientras Audrey estaba en la universidad en La Paz, Pippin programó una inmersión cerca de ella. Ella fue a entrevistarlo para su trabajo, y dado que tenían tanto en común, se enamoraron rápidamente. En el año 2000, Pippin intentó sumergirse a 163 metros y se desmayó durante el ascenso. Su récord fue invalidado, por lo que comenzó a impulsar a Audrey. La empujó a profundidades cada vez mayores, hasta que ella estableció el récord mundial femenino. Audrey se desmayó en una de estas inmersiones después de emerger, pero según Pippin y las reglas de la IAFD, ella era la nueva poseedora del récord mundial. Un año después, Tanya Streeter no solo rompió el récord de 130 metros de Audrey, sino que lo superó, estableciendo un nuevo récord mundial para hombres y mujeres de 160 metros. Ese mismo año, en 2002, el equipo de Audrey había planeado ir a la República Dominicana en diciembre para comenzar a entrenar para una nueva inmersión, pero debido al nuevo récord mundial de Tanya, adelantaron el calendario a septiembre. Pippin y Audrey querían recuperar ese récord lo más rápido posible. Adelantar la fecha del buceo resultó en la ausencia de varios buzos de seguridad que no pudieron asistir al viaje. Además, el buzo de seguridad en aguas profundas, Cédric Darolles, quien había fallecido en un accidente de buceo en cuevas, era el buzo de apoyo a 130 metros, dejando un vacío crítico en el soporte a esa profundidad. El miércoles 9 de octubre de 2002, Audrey descendió a 170 metros en una inmersión de práctica. En ese momento sabían que podían romper el récord. Sin embargo, Audrey no estaba contenta. Audrey y Pippin estaban constantemente discutiendo y había numerosos rumores de que Audrey planeaba divorciarse de Pippin después del buceo. En el día del buceo, Audrey se aisló completamente, cortando comunicación con todos. Pippin estaba nervioso y no dejaba que nadie se acercara al equipo de buceo. En 2 ocasiones, 2 miembros diferentes preguntaron a Pippin si el tanque para la bolsa de retorno estaba lleno de aire. Pippin les aseguró que él lo había hecho y no permitió que nadie más se acercara al equipo de buceo. Esto es algo que debería haberse verificado doble y triplemente antes de cualquier inmersión por múltiples personas. Además, aunque había suficientes buzos de superficie, los buzos de mar profundo regulares que no pudieron hacer el viaje no fueron reemplazados. Solo había 2 buzos para las profundidades. Para ponerlo en perspectiva, en el buceo récord mundial de Tanya Streeter, ella contaba con 16. En el caso de Audrey, un buzo estaba a 80 metros y otro al límite de profundidad de 172 metros. Debería haber habido al menos otro buzo a 130 metros para mantener la continuidad entre los buzos, ya que el buzo más profundo no podía físicamente alcanzar al buzo superior sin poner en riesgo su vida por enfermedad de descompresión. Sin embargo, este buceo se llevaba a cabo bajo las normas de la IAFD, creada por Pippin para eludir las reglas de seguridad de la AIDA. A pesar de los claros peligros, el buceo fue aprobado por Pippin y Audrey comenzó la inmersión. Durante el descenso, aunque todo parecía ir bien, todos los miembros del equipo sentían que algo no estaba correcto. El segundo buzo a 172 metros, Pascal Bernabé, notó que la línea no se movía como debería mientras el trineo avanzaba a lo largo de ella.
Pascal comentó que la línea no se comportaba de manera adecuada. Audrey alcanzó el final del cable a los 142 segundos y a una profundidad de 171 metros. Ella procedió con sus 3 pasos. 1. Agarrar la bolsa de elevación. 2. Abrir la válvula. 3. Tirar del pasador. Pero nada sucedió. Pascal nadó hacia ella y agregó aire a la bolsa de elevación. Sin embargo, no pudo ascender con ella, así que tuvo que dejarla ir. El ascenso era demasiado lento, por lo que Audrey no alcanzaría la superficie a tiempo. Si hubiera habido un buzo a 130 metros, este podría haberla ayudado, pero no lo había. Después de 3 minutos y medio, el segundo buzo a 80 metros aún no había visto a Audrey. En la superficie, Pipín gritaba pidiendo equipo de buceo y, tras otro minuto, logró ponerse el equipo y entrar al agua. A los 4 minutos, Pascal encontró a Audrey flotando inconsciente a 120 metros. La agarró y ascendió lo más rápido que pudo, arriesgando su propia vida. A los 4 minutos y 40 segundos, la bolsa de elevación llegó a la superficie sin Audrey. En ese momento, todos en la superficie sabían que algo había salido terriblemente mal. Pascal llevó a Audrey a 90 metros, más rápido y más lejos de lo que debería haber ascendido. Pipín se sumergió para recuperar a Audrey, encontrándose con Pascal a 90 metros y ascendiendo muy rápido. Pipín había aceptado que este buceo podría matarlo, pero estaba intentando salvar a Audrey. Cuando llegaron a la superficie, Pipín comenzó a realizar reanimación cardiopulmonar mientras aún estaban en el agua. Cuando finalmente sacaron a Audrey al bote, llamaron al médico. Este médico debería haber sido un doctor con entrenamiento de emergencia en condiciones de buceo profundo. Sin embargo, era un dentista y no pudo hacer nada. En ese momento, Audrey aún tenía pulso. Fue llevada a la costa, donde fue examinada y se declaró su muerte. Básicamente, no hubo investigación posterior porque en la República Dominicana, la familia debe solicitar formalmente una investigación. Ni Pipín ni la familia de Audrey lo hicieron. Surgieron informes y teorías sobre lo que había sucedido inmediatamente después de la tragedia. En Internet, abrumadoramente, acusaron a Pipín de haber acabado con la vida de su esposa. Casi todos los involucrados dicen que esto no fue así, que Pipín nunca habría hecho algo así. El segundo buzo a 80 metros teorizó que Pipín estaba tratando de simular un accidente para luego salvarla y convertirse en un héroe. Tras revisar los datos de los sensores y los eventos del día, se encontró que varias cosas salieron mal. Kim McCoy, un oceanógrafo físico y buzo con décadas de experiencia sobre y bajo el agua, estuvo presente ese día. Era el líder de la recolección de datos e instrumentación para el buceo. Revisó los datos y los eventos del día en un intento por descubrir qué salió mal y si Pipín era responsable. McCoy estaba allí realizando una investigación y no tenía ninguna afiliación con Pipín ni con la IAFD. El equipo había usado un cable nuevo y ligero para reducir la fricción. Sin embargo, el cable era demasiado liviano y se movía con la corriente a medida que el trineo ascendía a un ritmo lento, causando varias paradas y arranques. Una de estas paradas fue a 164 metros y duró 30 segundos. Se usó un nuevo tipo de buje entre el cable y el trineo. Este buje, que es una pieza que sujeta un cilindro de metal o un conjunto muy elaborado de componentes que forman un punto de unión, había sido dañado en una inmersión de entrenamiento previa. También se colocaron aletas al trineo para evitar la rotación y se usó un ancla de cemento más ligera en lugar del plomo estándar. Las aletas crearon una fuerza lateral que, junto con todas las sustituciones livianas, obligó al cable a inclinarse, lo que resultó en un aumento de la fricción en el ascenso que causó esta parada. Sin embargo, con todos estos problemas, aún permanece el hecho de que no había suficiente aire para inflar la bolsa de buceo y traer a Audrey a la superficie. Estos hallazgos probablemente exonerarían a Pipín de cualquier comportamiento premeditado. Sin embargo,
Al menos Pipín y posiblemente varios miembros de la tripulación podrían haber sido acusados de negligencia. Como no hubo investigación, nadie fue nunca acusado. Si tienen alguna reflexión o comentario sobre este caso, o cualquier otro tema que les gustaría que exploremos, no duden en compartirlo en los comentarios. Si desean seguir conociendo más historias interesantes como esta, les invitamos a suscribirse al canal. Gracias por acompañarnos en esta historia.